Tal y como lo habíamos informado, está con nosotros el doctor Antonio Siriaco Cruz, economista. Actualmente es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una licenciatura, bueno, en la misma universidad, por cierto. Posee un doctorado en Economía y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid. Posee un máster en Gestión y Gerencia Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene máster en Economía aplicada en el Colegio de Posgrado de México y posee una especialización en Estadística Multivalente por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor por mucho tiempo, dirigió el Instituto de Investigación, ¿no?, de Socioeconómico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ha publicado artículos en diferentes revistas, libros de texto de economía, y es una persona ya muy conocida en el medio, o sea, ha tenido mucha presencia en los medios de comunicación. Para nosotros es un placer recibir al doctor Antonio Siriaco, que por demás, mi amigo, compañero de estudio, lo único que se me fue muy lejos. ¿Es tu promoción? Claro. Así, varias veces tuve que explicarme muchas cosas. Estudiamos y vimos varias materias, así es que es un placer tenerte en Visión Integral. No, para mí es más que un placer estar aquí en Visión Integral con el profesor Luis Torres, también con Juan José. Tú sabes que Juan José y yo, desde el primer semestre. Desde el primer semestre. Claro. Desde el primer semestre comenzaba por la mañana. Así es. Así es. Y hubo una relación de amistad que ha permanecido hasta el día de hoy. hasta estos días. Así es. Así que muchas veces tuvimos que estudiar juntos. Claro, era mejor que yo, eso no está en discusión. No, fue un teórico siempre. Bueno, Siriaco, vamos a hablar un poquito de cómo te ve el país, hablar un poco así de la situación económica a nivel global, cuál es el rumbo que llevamos, el rumbo que lleva la economía. Así que nos gustaría como ver un panorama de usted, cómo usted ve todo esto. Se han hecho encuestas recientes, aparecen números, proyecciones de cómo la gente ve la economía, el rumbo. Bueno, a ver qué usted nos plantea así de manera muy general. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que la economía dominicana es una economía que ha sido la que mayor ha crecido durante los últimos 50 años dentro del contexto latinoamericano y caribeño. O sea, eso no está en discusión. Y yo creo que eso es importante. Crecer es mejor que no crecer. Ahora, yo creo que el modelo económico dominicano, al margen del crecimiento, necesita mayor inclusión. Y yo creo que todo el mundo está contexto con ese planteamiento. Por ejemplo, cuando tú escuchas al presidente de la República en un foro de comerciantes diciendo que nadie puede vivir con 10,000 pesos de salario, evidentemente que yo creo que el subconsciente engañó al presidente de la República y verdaderamente... A lo mejor eso es lo que él cree y eso es una la verdad. Realidad, pero, es una verdad. Pero generalmente ahí uno encuentra que gobernar no es fácil. Porque tú puedes pensar en una cosa, pero los intereses que hay en el entorno muchas veces... Y las limitaciones de recursos tampoco te permiten a ti avanzar a la velocidad que la gente cree. Sin embargo, yo creo que hay un consenso, tanto de las personas que están en el gobierno como las personas que están en la oposición o los que son independientes, de que verdaderamente para seguir creciendo, pero que ese crecimiento sea sostenido, hay que incorporar elementos de inclusividad. Yo creo en las políticas sociales, evidentemente que hay un programa de protección social que se instauró del año 2004, que con sus falencias ha venido jugando un papel importante. Claro, hay que tener cuidado. El presidente entre otras políticas sociales también obviamente ha incorporado otras políticas sociales. Yo creo que, por ejemplo, ese plan de alfabetización es importante en términos de inclusividad, porque tú estás incorporando a cientos, miles de gente que no sabían ni leer ni escribir. Y yo creo que eso mejora indicadores, incluso indicadores que forman parte de todo lo que es el indicador global de desarrollo humano. O sea, el hecho de tú aumentar los años de escolaridad de una persona, de mejorar la tasa de alfabetización, todos esos son elementos importantes. El tema, por ejemplo, de la salud, es un tema yo creo que debe ser una prioridad a uno para seguir fortaleciendo las políticas de inclusividad. La salud... Creo que este año será un año donde el presidente, así lo estamos mirando con la cantidad
de hospitales que se están inaugurando, le está prestando mayor atención al sector salud. No, eso es importante, pero yo creo que hay que ver el sector salud como un sistema, como un sistema, integral, porque hay que verlo sobre la base de todo el sistema de la ley de seguridad social. Por ejemplo, los sistemas de atención primaria que están ya en la ley, pero todavía no ha podido arrancar. Y yo creo que eso es un elemento importante. O sea, es decir, esa atención a primer nivel que le va a quitar un peso importante a niveles mucho más altos, porque todo el mundo aquí que tiene algún tipo de situación de enfermedad va a un hospital de segundo o tercer nivel, que son hospitales de especialización. Por ejemplo, ese hospital que se inauguró recientemente, el Moscoso Puello, eso es un hospital para tratamientos ya muy puntuales. Entonces, todo eso hay que repensar el sistema de salud en la República Dominicana. Está repensado, lo único que hay que comenzar a aplicar y con políticas públicas ir fortaleciendo todo el sistema integral. Por ejemplo, otro elemento importante que hay que revisarlo, yo creo que hay una ley de revisión. La ley de seguridad social en el capítulo de pensiones, eso hay que revisarlo. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el sistema de capitalización individual, pero tenemos que vernos en el espejo de Chile. Se están haciendo proyecciones ya. Entonces, las proyecciones que se han hecho es que la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que tú vas a recibir al finalizar tu vida, vamos a decir, laboral, y cuando tú te retires, tú vas a tener una plaza de reemplazo, es decir, el salario que te van a pagar de pensión, que es el promedio de los últimos años, es alrededor de un 22% de ese salario. Por lo tanto, estamos hablando de 5,000 o 6,000 pesos. Entonces, ya si tú proyectas a una gente que se pensione en los próximos años con 5,000 o 6,000 pesos, eso es un problema. Por lo tanto, eso hay que repensarlo desde ahora y que no se presente el problema como está ocurriendo en Chile, que hay pensiones de $200, de $250. Entonces los chilenos han dicho, bueno, pero esto es una estafa. Fíjate que en los primeros años eso no se puede ver, todo lo contrario. Hay un proceso importante de ahorro, como está ocurriendo ahora. Todo el patrimonio del sistema de pensiones sobrepasa el 15% del PIB. Estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos, que es un dinero, que es un ahorro privado que está ahí, que tiene un alto costo de oportunidad porque no se está utilizando obviamente en nada, sino sencillamente que está siendo utilizado para financiar el déficit del sector público, porque gran parte de esos recursos de pensiones, ¿dónde van a parar? Bueno, compran certificados del Banco Central y compran títulos de deuda del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, esos recursos sencillamente están siendo utilizados para financiar el déficit del sector público. Entonces, ahí hay un altísimo costo de oportunidad, porque no es lo mismo tú utilizar esos recursos para tú financiar. Para inversión. O para inversión. Entonces, esos son elementos que uno tiene que ir repensando. Y todo eso forma parte de un modelo que necesariamente tiene que mantener tasas de interés altas, porque esas tasas de interés altas son atractivas para precisamente las AFP y que las AFP le generan un alto nivel de rendimiento y eso también le sirve al gobierno para ser financiado. Entonces, claro, eso afecta a otros sectores de inversión. Entonces, esos son elementos que yo creo que nosotros tenemos que ir repensando y viendo que el modelo dominicano, el modelo ya tradicional, un modelo, entendemos nosotros, que se agotó, que no da más. Tú puedes seguir creciendo, pero evidentemente esa situación te genera situaciones de restricción para tú hacer una sociedad mucho más inclusiva y de mayor cohesión social. Doctor, en esa tesitura, yo tengo aquí algunos apuntes de la intervención del presidente de la República, ahora en la tercera reunión de las Américas. Así es. En la octava reunión. Y él hizo su presentación el jueves pasado, esta semana que recién termina. Y él enumeró algunos aspectos donde él entiende que
son elementos de cambios importantes en lo que es la modelística económica, claro, claro, ¿verdad?, que él está tratando de llevar a cabo y de desarrollar. Y él dice que están promoviendo, o sea, la política, la diversificación de las exportaciones agrícolas y sus derivados. Primer exportador, ¿verdad?, de cigarro en el mundo, claro, dice él. Segundo, dice, disminuyen, ¿verdad?, lo que es la parte exportadora, ellos están aumentando la parte de exportación y sobre todo a los Estados Unidos. Quinto suplidor mundial de equipos de médicos y de zapatos de piel. Segundo portador de cacao. Cuenta con un parque de zonas francas en los cuales más de 650 empresas exportan cerca de 6.000 millones de dólares. Sí. Se promueve la industria del turismo con una meta de llegar a 10 millones de turismo antes del 23, perdón. Se mantienen políticas económicas comprometidas con la estabilidad y el crecimiento sostenible, creciente de que estas, vayan dirigidas a que entre inversión extranjera. Claro, claro. Dice él, se cuenta con una de las infraestructuras más amplias y modernas de la región, específicamente en lo que es la parte de vías, aeropuertos, puertos, y entiende que, ¿verdad?, llevamos un modelo que con firmeza ha ido mejorando en ese sentido. En ese marco de lo que son las expectativas y de lo que son, digamos, los resultados que se manejan, hay un hándicap que es donde quiero entonces ver su enfoque en ese sentido. Dado un modelo que tiene un buen enfoque, que sabe hacia dónde va, que hay directrices bastante claras, y tenemos entonces por otro lado un problema con la deuda pública consolidada, que prácticamente subió al 48.9% del PIB. ¿Cómo usted ve, verdad, estos elementos que te van llevando a cabo versus lo que es el manejo de la deuda pública? Sí, mira, en el caso de las exportaciones y ese modelo de competitividad, porque eso es lo que se subyace en el fondo, esas expresiones y de esos datos que que el presidente dio en la cumbre, ¿no? Mira, las exportaciones de bienes en la República Dominicana están relativamente estancadas. Es más, incluso si tú analizas en los años 90, la participación de las exportaciones de bienes en las exportaciones totales representaba un 25%. Ahora representa alrededor de un 19%. Es decir, que hemos perdido participación en las exportaciones de bienes. Eso no significa que algunos rubros son rubros estrellas que el presidente mencionó. Por ejemplo, es verdad. Hemos perdido otro, ¿no? Hemos perdido otro. Nosotros somos los primeros exportadores casi del mundo en cigarros. Eso es indiscutible. Hemos ganado mercados, por ejemplo, de productos ecológicos, como el café orgánico, como el cacao orgánico, el banano orgánico, y eso es importante. Pero hay otros que hemos perdido. Por ejemplo, tú sabes el peso que tenían las exportaciones de azúcar, y eso ha bajado. Y eso prácticamente le ha quitado una cantidad importante de ingresos en divisas por parte de esas exportaciones de bienes. Claro, ahora somos nosotros otra vez, volvamos a exportar, en este caso, productos mineros, como el caso del oro. Es decir, que en sentido general, nosotros hemos perdido participación. Y mira, y algo que hay que llamar a la reflexión, nosotros somos de los quizás 5 países en el mundo que tenemos acuerdos de libre comercio con los 2 mercados de ingresos más dinámicos e importantes del mundo. A través del acuerdo con Estados Unidos, del DERECAFTA, tenemos obviamente ese mercado cautivo y también con la Unión Europea a través del EPA. Y en ambos casos tenemos nosotros un déficit comercial bastante abismal. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos el año pasado el déficit fue de más de 3.000 millones de dólares. O sea, nosotros... Y con Centroamérica también. Con Centroamérica. Entonces, eso, en cierta manera, lo que está es reflejando una debilidad. Exportar es difícil, no es fácil, porque no solamente es el Estado. El Estado establece políticas públicas, pero tampoco tú puedes achacarle al Estado. El sector privado. El sector privado, al fin y al cabo, es que tiene que responder. Facilitándolo el sector público. Tiene que responder a esos incentivos. Porque ¿qué ha ocurrido aquí?
que en otrora muchas empresas, que eran empresas que encadenaban, que le compraban a los productores, que entonces transformaban el producto y que luego lo exportaban, se han convertido en grandes empresas importadoras, por no mencionar nombres, pero todo el mundo sabe. Que viene a competir con los productores nacionales. Claro, aquí había una empresa importantísima, transformadora, que producía aceites y que el maní se lo compraba a los productores de San Juan y que transformaba eso y lo transformaba el maní en aceite y ahora se ha convertido en grandes almacenes de importación de productos. Por un tema de los altos costos de producción. Exactamente. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que ver. Es cierto que los productos que han respondido y los productores que han respondido a esas expectativas de tener un mercado mucho más amplio, están muy vinculados con productos, vamos a decir, de la agricultura y productos que la República Dominicana tiene ventajas comparativas. Por ejemplo, somos más exportadores de aguacate. Sí, claro, el aguacate se ha convertido, nosotros somos, después de México, el segundo exportador casi del mundo de aguacate. Sí. Pero también ha crecido las exportaciones, por ejemplo, de frutales, de lechosa, de mango, de piña. Pero en el caso, como te decía anteriormente, de la producción de productos orgánicos, nos hemos convertido en una potencia exportadora. Sin embargo, los empresarios dicen que tenemos que volver a todos modelos de industrialización. Lo que sucede es lo siguiente, que el sector industrial ha perdido participación. El sector industrial representaba el 25-26% del PIB, ahora representa el 19%, el 20%. Ha habido un proceso de desindustrialización, ¿verdad? Que muchas empresas que eran industriales se han convertido en importadoras. Miren, con su anuencia vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos a esta interesante conversación. Volvemos en breve. Bien, continuamos conversando con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. No decía Antonio Ciriaco, el Cruz casi nunca, nadie lo conocía por el Cruz. Así es. Pero ahora ya saben que tiene dos apellidos. Que a veces tú no me dices un solo apellido. ¿Qué fue? ¿Pasó? Claro, claro. Hijo de la calle. La mamá después se ve afectada. Se ve afectada. Dice, ¿por qué no llaman los dos apellidos? Claro, claro. Le están dando prioridad al del padre. Así es. Mire, nos vimos usted fijando en diferentes escenarios, posiciones, cuando estaba al frente del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, de temas como el pacto eléctrico, el pacto fiscal, claro. Y eran de los temas que se estaban manejando. Claro. Yo no sé en qué momento ahora cuáles son los temas, que yo creo que, aunque usted no esté frente a ese instituto, pero yo creo que usted está muy vinculado a esos temas como director de la Escuela de Economía, ¿no? Claro. Nos gustaría ver cuál es su opinión sobre el pacto eléctrico, que aún no logramos que se firme, y el tema del pacto fiscal, la reforma tributaria, que de tanto se está hablando en estos momentos, y sobre todo con las últimas iniciativas que ha tomado el director de Impuestos Internos. ¿No? Entonces se toma de nuevo, eficientizar la administración sin nuevos impuestos, y entonces hay todo un debate de nuevo sobre todos estos temas. Mira, yo voy a tratar un poco el tema del pacto fiscal, para articular la pregunta anterior con la deuda pública. Porque la deuda pública, al fin y al cabo, es un reflejo de los déficits del sector público. Por ejemplo, después de la crisis financiera, al inicio de la crisis financiera en el 2008 oficialmente, la República Dominicana comenzó a tener déficit públicos y tiene prácticamente 10 años en los presupuestos presentando déficit. Y al final, todo déficit hay que financiarlo con endeudamiento. Porque en un país lo que está haciendo es que está gastando más que lo que está recibiendo. Es decir, los procesos de ahorro son mucho menores que los procesos de inversión. O sea, y eso tú tienes que buscar y cerrar esa brecha. ¿Cómo tú la cierras? Buscando dinero prestado. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la medida en que las tasas de interés a nivel internacional estaban bajitas y los precios del petróleo estaban bajitos, eso le daba un margen al gobierno para moverse. Y para aumentar la deuda. Por ejemplo, el presidente actual, el gobierno actual, ha sido relativamente dichoso con respecto al entorno internacional.
Inmediatamente el licenciado Medina entra al poder y ya en el año 2013 los precios del petróleo se derrumbaron. Incluso llegó a tener, a comprar petróleo en una horquilla entre 40 y 45 dólares. O sea, tú no puedes comprar petróleo a 40 o 45 dólares que comprarlo a 144 dólares. Entonces, eso le generó un ahorro neto haciendo las correcciones, porque también hay un componente impositivo, un ahorro neto de más de 600 millones de dólares. Y eso evidentemente le daba un margen para que el crecimiento de la deuda no tuviera un peso muy importante. Ahora, ¿qué está ocurriendo en los últimos tiempos? A partir de la segunda mitad del año pasado, que las tasas de interés se están incrementando a nivel internacional. Cualquier emisión de deuda que tú hagas, eso te aumenta el costo de la deuda. Y por eso es que cada vez más la deuda pública, a través de los intereses o el servicio de la deuda, está pesando más en el presupuesto. Por ejemplo, en el presupuesto del 2018 hay consignado alrededor de 134 mil millones solamente para el pago de intereses. Eso representa alrededor del 24% del Producto Interno Bruto. Limita la capacidad del Estado. Te limita la capacidad de inversión del Estado. Y eso es algo que cada vez más, en la medida en que la deuda va creciendo, eso se va reflejando en el presupuesto. ¿Cuál es la solución a eso? El pacto fiscal. Ahora, aquí hablar de impuestos, si tú no cambias o envías una señal de tener un sector público o políticas públicas o un gasto público de calidad, eso irrita a la población. Entonces, todo parece indicar... Siendo la presión fiscal nuestra una de las más bajas. Claro, claro. De América Latina, ¿no? Solo comparado, estamos por encima solo de es de Guatemala, ¿no? No, es de la más bajita, está por debajo del promedio de América Latina. Por debajo del promedio. O sea, América Latina tiene 20, 22, Brasil, por ejemplo, debe tener un 24, un 25, igual que Argentina, pero nosotros tenemos un 14. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Bueno, a los gobiernos se les hace difícil un pacto eléctrico, un pacto fiscal, porque la gente lo asocia con incremento de impuestos. Y la gente dice, bueno, pero ¿para qué yo le voy a pagar impuestos al gobierno si verdaderamente hay una serie de escándalos, ese tipo de cosas? Por lo tanto, entendemos nosotros que debe haber también un proceso de fortalecimiento institucional de tal forma que la población sienta legitimidad cuando vaya a pagar impuestos. Y eso es importante, eso es una labor que el Estado tiene que asumir. Ahora, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado, antes de llamar a un pacto fiscal, está haciendo una especie de reforma administrativa impositiva. Y eso es lo que está haciendo el actual director de Impuestos Internos. Sencillamente buscando y haciendo cumplir la ley de artículos y normativas que están en reglamento que no se cumplían. Por ejemplo, una persona que tiene más de un salario, entonces, y supongamos que un salario está por debajo del nivel exento, sin embargo, cuando tú lo sumas los dos, te va a dar un monto que sí está, obviamente, por encima del exento. Está grabado. Y yo lo que sí critico es la forma en que se está haciendo, porque tú no le puedes sencillamente avisar a una persona que ni se ha leído la ley. Usted tiene una deuda acumulada aquí, porque usted ni se ha leído la ley. Ni la conoce. Ni la conoce, ni se la va a leer. Nadie le ha advertido sobre eso. Entonces, de repente le llega una carta, porque yo lo he visto eso. Por ejemplo, tengo el caso de profesores que están en esa situación. Y que la gente le tema a todo algo así. Me dice un profesor, igual pero ven acá, me dice así mismo, un colega. ¿Qué le llegó? Yo doy clase aquí y doy clase en Pucamaima. En Pucamaima gana 30,000 pesos. Y aquí gana una cantidad. Y cuando se lo suman, entonces le escriben, le envían su comunicación, tiene que pagar, creo que son 80,000, 82,000 pesos. De repente él no tiene ese dinero. Pero también hay cantidad de periodistas, camarógrafos y gente que, oye, que tiene una notificación de impuestos internos. Claro, entonces, la gente pone se pone chiva. El pluriempleo es lo normal. Entonces, profesor, eso refleja una realidad social en la República Dominicana. Y yo le decía a alguien que eso puede tener hasta un impacto político. Ojo con eso. Por suerte la cantidad es mínima. Estamos hablando de menos de 2,000 personas notificadas. Claro. 1,500. O sea, 1,500. Menos de 2,000. Y el impacto recaudatorio de eso no llega a 600 millones de dólares. No es mucho. Entonces, la irritación y vamos a decir, y todo
esa situación que se genera de cierto resabio puede tener un impacto mayor que lo que va a recaudar. Exactamente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo digo, claro, por eso yo digo que todo eso es verdad, hay que hacer cumplir la ley, pero vamos a hacerlo dentro de un pacto. Que la gente sepa que va a haber un antes y un después. Y el tema de las excepciones, que también es un tema que se maneja mucho, de claro, que hay un volumen grande, y esas son de las cosas que habría que revisar. No, es que hay que revisarlo. Él habla mismo de la evasión Oye, la evasión del ITEVIS. Un 60%, claro, el 43% de evasión el ITEVIS. Entonces, es mejor atacar esa parte, porque son volúmenes. El caso, por ejemplo, de las exenciones, eso hay que revisarlo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. El famoso gasto tributario. Exacto. Claro, claro. El gasto tributario son 234 mil millones de pesos. Eso es. Estamos hablando de casi 40% del presupuesto. Tres veces el déficit del sector público. Exacto. Oye, si tú sencillamente revisas las exenciones, dejando de lado lo que es el ITEVIS a los alimentos, porque eso va a tener un impacto altísimo inflacionario. Entonces tú puedes resolver el problema del déficit del sector público. Por ejemplo, hay un sector que yo creo que es un sector maduro. Los sectores maduros ya, que el Estado lo ayuda en los primeros años, pero luego cuando ya son sectores que se han expandido, no tienen por qué recibir cualquier subsidio. Y ahí hay sectores maduros recibiendo subsidios, como es el caso del turismo. Ahora, tú puedes... Bajo la sombrilla del Estado, claro, todo el tiempo la protección, ahora, se acostumbraron a esa protección. Ahora, ¿qué ocurre? El inicio está bien. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Yo creo, para no decir que tú le vas a quitar las exenciones al turismo, vamos a establecer una especie de exenciones en función de regiones. Por ejemplo, no es lo mismo un inversionista que vaya a Bávaro o que vaya a Punta Cana a hacer una inversión, a uno que vaya a Pedernales, porque tú requieres más, ese polo requiere más inversiones que el polo del este. Por lo tanto, tú estableces reglamentos que digan, mira, el que va a invertir en el este no va a tener exenciones. Como la ley especial que claro, el que va a invertir en Barahona o en Pedernales, que tú quieres promocionar ese polo, está 100% exento de impuestos. Y así tú vas disminuyendo y desmontando todo ese tipo de exenciones y va, en cierta manera, ordenando esos recursos y haciéndolo mucho más eficiente. Otro elemento que también tiene un impacto y tendrá un impacto que nosotros todavía no hemos medido es la ley 155-17 de lavado de activos, que la están utilizando precisamente para disminuir la evasión. Pero eso tiene un impacto fuerte. Miren, señores, yo le digo a ustedes que conozco casos de gente que no ha podido hacer transacciones, gente honorable, no han podido hacer transacciones de $1,000, de $1,200, porque lo investigan inmediatamente de dónde proceden esos recursos. Los bancos. Y esa es la realidad. Yo en estos momentos estaba hablando sobre ese tema en una institución y se me acerca una persona y me dice, mire, profesor, ¿es cierto lo que usted dice? Yo le estaba haciendo una transferencia de pequeñas cantidades a mi hijo que vive en Estados Unidos. Y cuando le hice la segunda transferencia, él me llama y me dice que tiene bloqueada la cuenta. Y cuando llamo al banco, el banco le dice, bueno, pero la hemos bloqueado porque hemos visto que usted está haciendo pequeñas transferencias. ¿De dónde procede ese dinero? Pero y le pongo el caso que puede ser muy característico y muy generalizado. Cada uno de nosotros debe tener un familiar en Estados Unidos. Oye, y hay un montón de gente de dominicanos que no están en actividades ilícitas en Estados Unidos, que vive trabajando el día entero y que cuando gana dinero no le exige un recibo de ingreso a quien le paga ese dinero. Lo va guardando y de repente manda una parte, manda otra parte y te dice, profesor, yo quiero que usted me compre una casa, una vivienda. Y cuando tú vas y le compras la vivienda, te paralizan, el registrador de título te paraliza ese proceso porque te va a preguntar de dónde procede ese dinero, tráeme constancia. Y tengo prueba de que hay transacciones inmobiliarias que se han paralizado y que no se han hecho precisamente por eso. Entonces usted no está de acuerdo
digamos que nosotros en la nueva legislación del mercado de valores, ¿verdad?, queda establecido de que ya no hay secreto bancario, que ya no tiene que hacerse un proceso legal para poder conocer cuál es el movimiento de su cuenta, su procedencia de su dinero. No, pero yo creo lo siguiente. Entendemos que es un gran paso. Sí, oye, es un gran paso, pero hay que tener cuidado en esos casos. Te digo por qué. Porque es que nosotros estamos aplicando leyes muchas veces que no toman en consideración la realidad social y económica. Que puede tener. Por ejemplo, cuando el Banco Central te dice a ti que el 58% de la población dominicana está en la informalidad, eso no significa que están en actividades ilícitas. No, que están en la informalidad por su situación social, buscan otro trabajo y tienen otro trabajo. Entonces, porque no hay otra alternativa. Cuando tú aplicas, por ejemplo, como a través del GAFI, una ley homogénea, tomando en consideración que estamos viviendo en Estados Unidos o estamos viviendo, no sé, en Francia o en Alemania, que la informalidad prácticamente no existe en esos países, como existe tan generalizada. Entonces tú estás generando muchos inconvenientes en una sociedad que verdaderamente es una ley importante, y no quiero decir con eso. Doctor, hay que empezar hay que empezar. No, yo creo que hay que empezar. Revisarla más posibilidades. Hay que empezar, pero hay que tomar en consideración precisamente esa realidad y adaptarla a la realidad nacional. A eso es que me refiero. Okay. Pero sí hay que aplicarla, obviamente. Mira, el tiempo se nos ha ido. Yo me quedé con todo el deseo de seguir conversando con usted, pero me quedaron el tiempo ya... 7 preguntas. Aquí en el tintero sí. Yo creo que tenemos que comprometerlo para que usted nos visite en otro momento. Sí, que dio el primer paso. Estamos abiertos. El primer paso, que usted siga viniendo acá y nos siga compartiendo este espacio con nosotros. Siempre hay temas interesantes. Es interesante. Y yo creo que la forma tan llana como lo plantea, como tan entendible, porque a algunos no les enredan. Es un profesor. Es un profesor. Esa es la ventaja. Esa es lo que está ventaja, es un profesor. Bueno, de verdad que ha sido un placer, profesor Antonio Siriaco, tenerlo aquí en Visión Integral, y dejamos las puertas abiertas para que nos acompañe en otro momento. A ustedes, amables televidentes, la cita obligada el próximo domingo. Nos vemos.